Bienvenidos, estimados amigos, a esta nueva lección. En el día de hoy hablaremos acerca de algo muy cercano y muy cotidiano. Algo acerca de lo que pocas veces nos detenemos a reflexionar. Hoy hablaremos de nuestra vida. Algo que si bien es parte de nuestro día a día, normalmente no tenemos plena conciencia de ella. De cuál es realmente su objetivo, de cuál es su sentido trascendental y de cuál es su naturaleza. Y también de cómo debemos aprender realmente a aprovecharla. Pero también queremos hablar de un aspecto enigmático que aparece dentro de esa vida de todo buscador y que la complementa de manera maravillosa y le da un sentido por completo diferente y superior. Ese aspecto lo denominaremos el camino. Pero, ¿qué es el camino? ¿Cómo se complementa con la vida? ¿Para qué nos sirve? ¿Todos transitamos ese camino? ¿O algunas personas solamente van por ese sendero? Necesitamos conocer estos dos aspectos, saber acerca de su naturaleza, ver cómo se integran dentro de nuestra naturaleza o dentro de nuestra misma existencia y también cómo podemos transitarlos sabiamente. Por todo esto, te invitamos a adentrarte en este intrigante tema. Comencemos. Lo primero que necesitamos es conocer el primero de estos dos aspectos de nuestra existencia. Nos referimos a la vida. Pero no hablamos de la vida en su aspecto biológico, sino de nuestra vida cotidiana. Podríamos definirla como una serie de acontecimientos, de eventos, de sucesos, que se procesan a través del tiempo y del espacio, acompañados de sus correspondientes estados internos, es decir, de nuestros estados de ánimo, de nuestros estados psicológicos, como nuestras buenas o malas disposiciones, las preocupaciones que tenemos, la depresión, las supersticiones, el temor, la sospecha, la misericordia, la autoconsideración que tenemos, la sobreestimación de sí mismos, estados donde también nos sentimos felices, estados de gozo, de tranquilidad, etc. Es decir, que la vida es una suma de dos cosas: eventos externos que suceden afuera, más nuestros estados internos que suceden en nuestro mundo interior. Ahora, es importante aclarar que la vida que llevamos, la gran mayoría de nosotros, es una vida de tipo mecánica. Una vida donde la sucesión de eventos y estados no son de tipo consciente, sino son de tipo mecánico. Si a una persona la insultan, lo normal es que esa persona reaccione insultando. Si a una persona la critican, la persona se siente mal por ello. Si a una persona no la saludan o la ignoran, se ofende. Y así se dan esas reacciones en distintos sentidos, pero siempre de una forma mecánica. Pero si a una persona se la halaga, se habla de sus capacidades, de sus virtudes y de sus talentos, es normal que esa persona se sienta bien, se sienta contenta con la persona que le está, ¿no es cierto?, expresando esos elogios. Así nuestra psicología siempre reacciona mecánicamente, sin por ello que nuestra conciencia intervenga en ese proceso. Esto es incluso estudiado dentro de los ámbitos de la psicología empresarial y en ámbitos como por ejemplo el manejo de recursos humanos, donde se sabe que una persona debe ser estimulada de ciertas formas para aumentar su productividad, por ejemplo. Es decir, todas las personas funcionamos en forma mecánica en este sentido. Las personas vivimos en una forma autómata, atrapadas por la rutina diaria, por las obligaciones tan normales que exige nuestra vida, nuestro hogar, nuestro trabajo, la vida social y cualquier otro acontecimiento que se pueda presentar en nuestra existencia. Todas estas facetas de la vida envuelven nuestra conciencia y nos mantienen en un estado de fascinación y de sueño prácticamente total. Además de todos estos aspectos personales, la tecnología y muchos de sus dispositivos modernos contribuyen también al facilismo
y a la adoración inconsciente de todas estas cosas materiales, a tal punto de que nos volvemos casi esclavos cuando tenemos esas cosas, pero también cuando no las tenemos, padecemos y sufrimos. Ahora hablaremos de este otro aspecto trascendental a la hora de conocernos y avanzar en nuestro propio trabajo individual. ¿Qué es el camino? El camino es salirse de la mecánica de la vida a través de un trabajo consciente para llegar a la integración con Dios, es decir, con la inteligencia superior que hay dentro de cada uno de nosotros, con nuestro verdadero y real ser. El camino no es salirse de la vida, no es dejar o abandonar nuestras responsabilidades y obligaciones, no es retirarnos a la montaña o abandonar nuestra familia. El camino es salirse de la mecánica de la vida, es seguir con nuestra vida cotidiana, pero salirnos del estado de mecanicidad en la que vivimos. Es dejar de ser máquinas, es dejar de ser autómatas en nuestra existencia. La mayoría de las personas vive una vida sin haber descubierto el real motivo de su existencia. La vida pasa, llegamos a viejo, un día nos morimos, después de muchas idas y venidas, pero no hemos llegado a descubrir o no llegamos a descubrir por qué y para qué hemos venido a este mundo. Sin percibir siquiera que la vida es una gran escuela que intenta constantemente educarnos y ayudarnos a superarnos. Si nosotros estamos atentos, podemos empezar a aprender de esa vida, de esa escuela. Pero si nos mantenemos o si seguimos dormidos, reaccionando mecánicamente una y otra vez de la misma manera, esa lección que intenta enseñarnos se pasa, no la aprendemos y por lo tanto nos toca volver a repetirla. Como hemos dicho en la primera lección, la gnosis es una verdadera escuela científica de iniciación en la vida. Este conocimiento intenta iniciarnos en esa gran escuela de la vida. Pero para eso debemos todos desarrollar la capacidad de aprender de esa escuela, de esa vida. Cada evento, cada situación tiene algo que debemos aprender. Cada evento tiene asociado un estado interior, como hemos dicho. Muchas veces nosotros nos concentramos demasiado en el evento exterior, en las personas, en las situaciones, en lo que nos dijeron. Pero nos olvidamos por completo de la otra mitad de la vida, que es la parte interna. Esa otra mitad es o son los estados psicológicos que se presentan frente a esos eventos particulares que estamos viviendo. Normalmente vemos el evento sin hacernos conscientes de nuestro estado interior, y allí está nuestro error, ya que el estado es el que nos domina una y otra vez, y continuamos reaccionando mecánicamente siempre frente a los eventos. Hacer conciencia de esto y dejar de reaccionar mecánicamente frente a los eventos, haciéndonos conscientes de nuestros estados internos, es dejar de reaccionar mecánicamente y por lo tanto empezar a avanzar en el camino. A la vida mecánica se la considera como una línea horizontal sobre la cual va todo el mundo, vamos todos. Esta es una vía fácil de transitar y no requiere mayores esfuerzos que respirar, alimentarnos y sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Por la vida va toda la humanidad. No hay demasiadas exigencias internas en esa vida. La humanidad nace, crece, se desarrolla, se reproduce, envejece en el mejor de los casos y luego muere finalmente sin lograr nada objetivo para después de la muerte. El camino, en cambio, es la vía vertical, perpendicular a la vida, que es horizontal. Mediante el camino buscamos nosotros salirnos de las leyes mecánicas de la naturaleza.
revolucionando nuestra conciencia, realizando un trabajo conscientivo. El despertar, la muerte psicológica, el autodescubrimiento, el autoconocimiento profundo, son los que nos permite avanzar en ese camino. En este camino aprendemos a vivir de acuerdo a las leyes superiores, a las leyes divinas, que buscan ayudarnos a liberarnos de nuestros propios estados mecánicos y egoicos. Transitar el camino no es una tarea fácil, requiere que nos enfrentemos a nuestro peor enemigo, es decir, a nosotros mismos, a nuestras propias limitaciones y condicionamientos, a nuestros propios complejos, temores, deseos, vicios, hábitos, etc. Es decir, al dominio de nuestra naturaleza inferior para conquistar nuestra naturaleza superior, nuestras ocultas posibilidades y aspectos tan sublimes como la paz interior, la felicidad y la auténtica libertad psicológica. El camino está lleno de peligros, internos y externos, y es por eso por lo que los grandes maestros del esoterismo del siglo XVIII y el siglo XIX lo han denominado el sendero del filo de la navaja. Este maravilloso y enigmático sendero requiere de enorme equilibrio, de conciencia, de inteligencia para poder transitarlo. Deben ser nuestros dogmas, nuestras creencias, nuestras viejas estructuras, nuestras viejas y añejadas costumbres. Este sendero es tan peligroso que hasta una bella máxima puede incluso convertirse en un obstáculo para avanzar en algún momento determinado. Por eso es que se hace urgente e inaplazable despertar nuestra conciencia. El camino es recorrido por personas que con un poco de reflexión, con una lógica natural, se detienen un instante y se preguntan cuál es el verdadero propósito de vivir en este mundo tan convulsionado, lleno de maldad, de dolor, de sufrimientos y de estados psicológicos negativos. Dentro del camino están los rebeldes inteligentes, los que sienten inquietudes espirituales, sintiendo una fuerza que desde lo más íntimo de nuestro ser impulsa hacia la superación moral, psíquica y espiritual. Quienes tratan de llevar el rumbo de sus vidas por ese camino se encuentran con las enseñanzas y las sabidurías de aquellos grandes seres que en todas las épocas han dedicado y sacrificado su vida a enseñar con el ejemplo, con la palabra, para darnos la orientación, la luz y la reflexión necesaria para transitarlo. En las próximas lecciones vamos a hablar acerca de aquello que las divinas religiones y todas las antiguas tradiciones han llamado con distintos nombres, pero que todos conocemos como Dios. Aquello que está más allá de nuestros conceptos y de nuestros dogmas, más allá de la forma, más allá de cualquier idea que podamos hacernos realmente de quién es ese ser. Aprenderemos también acerca de lo que es el nivel del ser, de cuál es nuestro nivel de ser y de cómo podemos hacer para poder superarnos y avanzar en nuestro propio camino interior y espiritual.